Era Marina Hermoso, desde el edificio Guardacostas, donde todavía no se resolvió el conflicto con prefectura, en principio, no sé, gendarmería. Les decía al principio que no es un día normal, no es un día bueno. Hay un testigo que tenía que declarar en el caso del asesinato de Mariano Ferreira, que no puede declarar porque no está. La palabra desapareció es muy fuerte. Yo me niego a usar la palabra desapareció, pero no está. Me niego por lo menos por el momento. Me parece que no es momento, además, que no es instante de épicas. Cuando un testigo no está, hay alguien que tiene que trabajar para encontrarlo, hay alguien que es responsable. Me refiero a alguien dentro del Estado. Digo, puede haber culpables. Yo no estoy hablando de culpabilidades, hablo de responsabilidades políticas y operativas. Tal vez la misma persona que pudo quizás haber evitado la crisis que estamos viviendo estos días de gendarmería y prefectura. Me parece que estos temas no son para frivolidades, que cuando están en juego la vida y la muerte, o la posibilidad de la muerte en todo caso por experiencias argentinas, y no lo estoy vaticinando, pero la simple posibilidad, el debate tiene que ser serio. Fue seria la posición de los partidos políticos y del gobierno. Pero algunos hablan también, fue seria, digo, cuando repudiaron los alzamientos, no tanto por el contenido en todo caso, sino por la forma, porque fuera alzamiento de fuerzas de seguridad, no son militares, son fuerzas de seguridad, en estado policial, no en estado militar en todo caso, son fuerzas de seguridad, son civiles, no militares, pero de cualquier manera la Argentina, creo yo, no registraba un alzamiento de una fuerza federal nacional desde la participación de los Albatros en la Semana Santa de 1987 y la toma del Aeroparque por un grupo de Albatros, el grupo de élite de la prefectura. Frente a esto, insisto, las épicas y los discursos sirven de poco. El tema es muy concreto. Yo escuché hablar de mano negra. Puede ser que haya manos negras. Que alguien quiera desestabilizar sumándose o montándose a un fenómeno, puede ser y uno nunca puede descartarlo. Ahora, ¿podemos afirmarlo? No lo sé todavía. Sinceramente no lo sé y en esto les digo, prefiero ser serio. Lo que sí sé es que hubo manos que redactaron documentación que llevaron a firmar. Alguien hizo que la presidenta firmara un instrumento público que la propia presidenta dio orden de cambiar luego, por lo menos en sus efectos. El mismo jefe de gabinete dijo que estas maniobras fueron increíbles. Puede ser que haya una mano negra. Ahora, como el tema no da para frivolidad, no es momento de analizar responsabilidades. Algunos periodistas piden renuncias. Yo nunca en mi vida profesional pedí una renuncia de un funcionario. Me parece que la renuncia de un funcionario, de un ministro, de una ministra, es en todo caso una prerrogativa o un resultado de la política, de una prerrogativa de la Presidenta de la Nación. Y me parece que no es función de los periodistas tomarse el derecho de quién tiene que quedarse y quién tiene que renunciar. Sí creo que es función delimitar o ayudar a delimitar, comprender y ayudar a entender fenómenos y situaciones. Digo, no pasaba desde 1987 en las fuerzas de seguridad. ¿Por qué pasa ahora? No pasa, si quieren, achiquemos el plano. No pasaba desde el 2003. Entonces, un gobierno que fue elegido el año pasado por el 54% de los votos tiene la legitimidad de origen y la legalidad absoluta como para desplegar sus responsabilidades operativas. ¿Alguien no lo hizo correctamente? Puede ser que alguien salga chamuscado de esta historia. El problema es que hasta ahora salir chamuscado o chamuscada en el área de seguridad significa que los que nos quemamos somos todos. Yo espero que muy pronto las fuerzas de seguridad hallen a Alfredo Severo. Porque los quemados somos todos. Alguien se puede chamuscar, pero los quemados somos todos. Y este país no está para incendio, pero no está porque no es momento de catástrofe, no es momento de crisis, no hay peligro de golpe, no hay peligro de cataclismo económico. El país está en momentos, no sin problemas, pero en momentos razonablemente
normales, con un gobierno flamante, que todavía no cumplió un año. En estas condiciones se trata de discutir calidades y no fondos. El fondo es indiscutible, es la democracia que está por cumplir 29 años y de eso no hay ninguna duda. El tema es si las manos negras están, dónde están y quién les da pasto. Ahora seguimos con un debate en el que están, les agradezco y les agradezco la espera. Jorge Garayalde, gracias por estar acá, diputado nacional del PRO, Carlos Raimundo, diputado nacional de Nuevo Encuentro, Gerardo Milman, diputado nacional de Frente Amplio Progresista, y Manuel Garrido, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Sí, lo mío más humilde, yo soy de la ciudad. De la ciudad, bien, corrijo entonces, gracias por la aclaración. Yo no quiero opinar, yo ya opiné en todo caso, recién quiero preguntar. ¿Por dónde comenzarían ustedes, no solo a analizar, sino a resolver el tema de las fuerzas por un lado? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Y dónde están las responsabilidades? No digo las culpabilidades, sino es la parábola del bosque, ¿no es cierto? El que se pierde en el bosque y recibe un balazo, no tiene la culpa del balazo. Si hay alguien responsable de haberle indicado el camino equivocado, en todo caso. Pero culpable, yo no soy abogado, aquí hay abogados, y el culpable es otro. Yo no hablo de culpabilidades, sino de responsabilidades. ¿Dónde están las responsabilidades y cómo se destraba esto? Primero analizar con mucho equilibrio, digamos, y quirúrgicamente este tema, ¿no? No hacer grandes conceptualizaciones y mucho menos desde los extremos, ¿no? Yo creo que puede haber un extremo sería el costado del alarmismo, ¿no? De decir, bueno, estamos viviendo una situación parecida a los golpes policiales que sufrió Correa en el año 2010 o Evo Morales. Yo creo que ni de cerca... ¿Vos crees que no? Ni de cerca llegamos a esa situación. Hay un montón de condiciones que son distintas, digamos. Sí, perdón, Carlos, a Correa estuvieron a punto de matarlo en el lanzamiento, por ejemplo. Por ¿no? eso. Digo, para ponerlo en... Y tampoco me correría al otro costado extremo, que es la ingenuidad, digamos, ¿no? Que esto es solamente una cuestión sindical. Creo que hay una base sindical, creo que hay el reconocimiento de una situación errónea. Ayer el jefe de ministros dijo la aplicación de ese decreto fue desastrosa. Era un decreto que se hizo con la idea de interpretar los fallos judiciales y blanquear una situación, y la verdad que lo que quedó fue una situación igual o peor que la anterior. Y hubo capacidad de rectificación, digamos, ¿no? Cuando se dice, miren, acá el decreto decía una cosa, pero ya están hechos los depósitos de la misma manera que el salario anterior, para que ninguno interpretara que se le había bajado el salario, hay una capacidad de rectificación desde el punto de vista salarial. Desde el punto de vista político, hay un relevamiento de las cúpulas, hay un quite de responsabilidad a las cúpulas y la asume el Estado a través de su ministerio. Y ahora lo que sí creo que hay que hacer es recomponer una cadena institucional, porque ya la negociación está encauzada, ya no es el primer momento donde se pedía. Ahora ya hay un petitorio, hay autoridades que están discutiendo desde el gobierno, por un lado, y desde la cúpula, las nuevas cúpulas de las fuerzas, porque a mí me parece que si esta situación se mantuviera y se doblara permanentemente la apuesta, es decir, como logramos esto, ahora vamos por más, entonces ahí es donde yo ya empiezo a pensar que hay un componente político, que nosotros sabíamos además que íbamos a vivir días enrarecidos y que un mismo hecho... Yo ser sincero, yo nunca pensé que íbamos a vivir un alzamiento de fuerzas de seguridad. Pensé que en la Argentina eso no existía. Digo, no pasó del 2003 hasta ahora. No es que lo asocio con una conspiración, digo que hay cosas que pasan en momentos normales y es solamente eso, y hay cosas que pasan en momentos mucho más álgidos como el que estamos viviendo de aquí al 7 de diciembre, entonces se complejiza, se complica mucho con segundas intencionalidades, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, yo en principio con lo que dijo el diputado estoy de acuerdo. Tampoco creo que es un alzamiento, tampoco creo que estamos en la misma situación como empezaste bien la charla vos. Sí creo que acá hay una situación que hizo eclosión, que hizo una gestión desastrosa de la ministra Garré, claramente. Sueldos en negro, una sensación, un clima de inseguridad absoluto, un maltrato absoluto hacia toda la fuerza de seguridad. Entonces creo que, y un error más dentro de todos, nada más que
obviamente hizo eclosión y salió a la luz, un error más de esta ministra de sacar un decreto para, digamos, en lo que se discutía era el tema de los juicios, justamente, de que los gendarmes cobran 2.800 pesos de básico y cobran 3.000 pesos por ir a la villa, 1.000 pesos más por estar en otros lugares. Entonces, cuando van a jubilarse, cobran el 2.800 básico. Eso es sueldo en negro. Y parte del mismo Estado. Entonces, yo creo que está mal absolutamente todo. Todo lo que se hizo está mal y acá se llegó a una eclosión. Ahora, yo, por supuesto, yo soy un hombre de democracia. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que las fuerzas de seguridad tomen la calle. Absolutamente en desacuerdo. Más allá de que yo a los señores prefectos, a los gendarmes, a todas las fuerzas de seguridad los respeto, estoy de acuerdo, digo que es legítimo su reclamo, estoy seguro que han sido maltratados, que no han sido reconocidos sus esfuerzos a pesar de proteger toda la Argentina de punta a punta, estoy absolutamente seguro que no fue así, pero también reconozco que hay muchísimos argentinos que sí le reconocen ese esfuerzo y que hoy le están pidiendo que vuelvan a sus casas, que vuelvan con sus familias y que esta situación se logre a través de un diálogo de paz y concordia con el gobierno, con alguien creíble, y que la ministra Garré haga una fuerte autocrítica de su gestión y que dé el paso que corresponda. Eso es lo que a mí me parece. Volvemos a la otra punta. Manuel Garrido. Sí, bueno, habría que preguntarse qué es lo que no se hizo para que se haya de alguna manera generado esta situación que desde hace muchos años no se daba, cuando básicamente estamos frente a un reclamo de tipo de condiciones de trabajo y el país tuvo un periodo de crecimiento económico que podría haber dado lugar a una mejora de estas condiciones, porque convengamos que esto no es una cuestión que surja ahora, es decir, las fuerzas de seguridad desde hace muchísimos años están en situaciones de precariedad, temas de sueldos en negros, falta de calidad de todo, de la calidad edilicia, de las condiciones, hasta desde los uniformes hasta los manejos con estos fondos complementarios, en donde por lo general las cúpulas se aprovechaban de esta situación para obtener un beneficio adicional. También hay un fenómeno de corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad y creo que también acá hay un fenómeno interesante para estudiar con detenimiento, que es que, bueno, cuáles son las fuerzas que de alguna manera se levantan, que son aquellas que en los años de democracia de alguna manera han sido mejor vistas que otras que están sumamente deterioradas o con una imagen sumamente negativa, y bueno, que ha llevado a que corporizaran este reclamo frente a la habitual sumisión. Y creo que esto también pone de resalto que la democracia tiene una asignatura pendiente, porque la fuerza de seguridad, hoy escuchaba algunos comentarios negativos respecto de las funciones que cumplen, digamos, en tono negativo respecto de cierta connotación represiva. Lo que está claro con un sistema democrático tiene que haber fuerzas de seguridad, esas fuerzas de seguridad tienen que velar por derechos y a su vez también tienen derechos, y creo que acá esta apariencia de caos de alguna manera muestra la falta de una regulación moderna y democrática que permita el ejercicio también de derechos laborales por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Sindicalización, por ejemplo? Por supuesto. ¿Sí? De hecho, este es un tema que existe en otros países y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los países que somos parte del sistema interamericano de abrir el espacio a regulaciones más democráticas que permitan la sindicalización en un marco razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones que cumplen las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, la falta de este tipo de regulaciones hace que, por ejemplo, cosas que no deberían ocurrir, por ejemplo, la utilización de armas, uniformes, que también tienen un efecto intimidatorio y que de alguna manera, sobre todo en la Argentina, con estos antecedentes, tienen un efecto intimidatorio que no debería estar permitido, pero sí debería haber una regulación que permitiera ejercer adecuadamente los derechos laborales y canalizar este tipo de reclamos de una manera razonable en un sistema democrático hoy en día, en el siglo XXI. Gerardo Milman, ¿estás de acuerdo con la sindicalización? Sí, nosotros tenemos. Manuel Garrido lo planteó. Sí, nosotros hemos presentado proyectos de ley en ese sentido. Creemos que las fuerzas de seguridad tienen la necesidad de tener una sindicalización para que puedan discutir condiciones de trabajo como lo hacen otro tipo de trabajadores. Por supuesto, también comparto que la naturaleza del trabajo es distinta, que sí, las cosas que se tienen que discutir también son distintas, pero sin ninguna duda creo que tiene que discutir salarios y otras condiciones laborales. ¿Cómo destrabarías ahora?
Bueno, dialogando, me parece que la única solución es el diálogo democrático. Yo esto de que hoy no nos reunimos el martes, me parece que la verdad es que a mí no me gusta la foto de personas vestidas de verde en las escalinatas de los edificios, no creo que sea una foto constructiva. Tampoco creo que esto sea una operación que esté concatenada lo que pasó el 13 de septiembre con las preguntas que hicieron los estudiantes en Harvard con esta manifestación, digamos. La verdad, no me creo las teorías conspirativas, creo que la Argentina tiene muchísimos problemas, que las fuerzas de seguridad en la Argentina, uno de los déficits, sin ninguna duda, es que no han avanzado en su democratización como ha avanzado el resto de la sociedad argentina, y ahí me parece que hay una responsabilidad. Ahora, perdón, si no avanzaron, ¿por qué el problema es recién ahora? Bueno, yo creo que hay muchos problemas Sí, en la fuerza de seguridad. Pero si no avanzaron en la democratización, estamos hablando no del corte de la cadena de mandos, obviamente, sino en modernización, etcétera, etcétera. Si no avanzaron en la adaptación a la democracia, vamos a ponerlos en esos términos, ¿por qué el problema está ahora y no lo hubo desde el 2003 para acá? Yo creo que tenemos muchos problemas, porque por ejemplo hoy la Gendarmería, que es una fuerza pensada en custodiar las fronteras argentinas, Sí. está en los barrios del Gran Buenos Aires, justamente porque la Policía Federal o la Policía Bonaerense tampoco han avanzado democráticamente, y se suponía que la Gendarmería o la Prefectura pueden cumplir ese otro rol, de manera tal que creo que tenemos varios problemas, porque además yo creo que este gobierno no se ha tomado la seguridad como un problema serio en la Argentina, y ahí creo que hay una responsabilidad política. Yo seguramente voy a coincidir con los funcionarios del gobierno en materia de seguridad acerca de que las fuerzas tienen que ser conducidas por civiles. Y acá vemos cómo la responsabilidad es de 20 generales, de prefectura o de gendarmería, pero hay responsabilidad civil. Hoy tenemos un Ministerio de Seguridad de la Nación bicéfalo, lo dice todo el mundo. Tenemos a la ministra Garré y al secretario Berni con políticas distintas, con espacios distintos, con una interna dentro del propio ministerio, que la verdad que creo que no ayuda en nada que la ciudadanía se sienta más segura, y la ruptura de cadena de mandos que significó este planteo de las fuerzas de seguridad. Creo que esa posición del gobierno tiene que cesar, porque lo primero que hay que hacer para pedirle orden a las fuerzas de seguridad es tener un orden dentro del ministerio político que es el que debe gobernar. Señor. Yo creo tres cosas. Primero, que cuando hay cosas que no se hicieron, hay dos alternativas, dos posibilidades. Porque yo me quedé cruzado de brazos mirando cómo pasaba la vida y no hice nada, o cuando se hicieron otras cosas y no llegué a hacer esta de la manera suficiente como tenía que hacerla. Segundo, creo que este gobierno ha tenido y ha demostrado capacidad de rectificación. Me voy al corto plazo. Este año, la tragedia de Once trajo un replanteo de la política de transporte y ferroviaria. Insuficiente, buena, mala, regular, no sé, pero hubo una capacidad de decir, miren, lo que hice hasta acá no fue suficiente, no estuvo bien, voy a hacer otra cosa. La recuperación de YPF es implícitamente un reconocimiento de que la política energética y petrolera de los años anteriores no había sido la correcta, desde el punto de vista específicamente energético y macroeconómico. Y tercero, cuando se pone el gobierno en esa actitud, toca los intereses que tiene que tocar. Y creo que ese es el camino que va a seguir para poder cumplir o cubrir esta demora, digamos, en este proceso de democratización de la fuerza de seguridad. Y estamos hablando de Gendarmería, que dentro de todo es quizás la fuerza mejor desarrollada y más democratizada. Así que lo que debe faltar, bueno, por los institutos de capacitación, porque se ha desarrollado de otra manera, porque es más creíble, no hay tanta sensación de que vos no sabés si el policía es parte de la solución o el parte del problema. Eso en la Gendarmería pasa a menor nivel, hay más capacitación, mejores institutos de estudio, y tal vez por eso haya saltado esto, no lo sé. Pero lo que me refiero es, hace falta cubrir este déficit democrático que venimos arrastrando desde muchísimo tiempo. Sí. No, me sorprendió nada más. La verdad que yo no creo que este gobierno se haya replanteado nada, nunca. Esa es la realidad. Y menos en el tema de seguridad. Claramente, la ministra Garré, desde que ha empezado a hablar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, desde que empezó a hablar, dijo que había bajado la tasa de homicidios, la tasa de robos,
la tasa de delincuencia, no tiene informes de ningún tipo, porque del 2009 el INDEC no saca ningún porcentaje, así que son todos datos extraoficiales. La percepción de la gente es absolutamente lo contrario. ¿La de las estadísticas del Ministerio de Justicia? No, son en el INDEC está el nivel de delincuencia y el nivel de homicidios salen del INDEC también, del 2009 que no se trata. Y hay un informe. Un informe, por ejemplo, de la OEA, hay un informe de la OEA, por ejemplo, que dice nosotros tenemos la tasa de robo más alto de América. Por eso me refería a homicidio. No, pero son todos datos, claro, pero son datos, no, porque la tasa de homicidios que presentó la ministra Garré no incluyó la provincia de Buenos Aires, que es una tasa altísima y que por supuesto hubiera hecho cambiar la tasa, pero no la incluyó. Entonces, todo es remendado y con desaciertos y con fantasmas, con agite de fantasmas y la verdad con mentiras. Entonces, yo creo que no se ha tomado la política en serio. Yo creo que les ha mentido a los ciudadanos, yo creo que absolutamente se ha tomado y creo que en esa misma mentira también están involucradas las fuerzas de seguridad. Yo escuchaba ayer a un gendarme, que por supuesto no pueden dar los nombres, nada, decía que hace 6 meses que está en la villa y que le prometieron 3.000 pesos y no se los habían pagado. La Policía Federal anda con los protectores vencidos. Se lo puede preguntar a cualquier policía federal en cualquier esquina. Entonces, los chalecos antibalas están vencidos, la mayoría de ellos, la mayoría, por no decir todos. Entonces me parece que ha habido una percepción del problema de inseguridad en la ciudad y en la Argentina con equívocos y con desaciertos. Y esto, vuelvo a repetir, me parece que es parte del problema también. Entonces me parece que nosotros cuando tenemos que hablar de este tema que está pasando hoy, tenemos que hablar de una política integral de la parte judicial y tanto de seguridad, que hoy no ocurre. Hoy no tenemos ese diálogo con la ministra, ni nosotros y muy pocos. ¿Ustedes buscan un diálogo? ¿Con las autoridades del ministerio? Bueno, nosotros, el bloque de senadores radicales pidió ayer que se presentaran en el Senado las autoridades y el oficialismo, digamos, se negó a eso. Y bueno, ¿qué diálogo puede haber si el espacio para el diálogo es el Congreso? La oposición convoca o, digamos, frente a la eventualidad de avanzar en una declaración conjunta y demás, estando sesionando el Senado, hay una